Shalom a los hermanos y un placer siempre estar con ustedes. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Gálatas. Estamos ya en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Cuando terminemos el libro de Gálatas vamos a comenzar nuestro estudio capítulo por capítulo del libro de Hechos. Ahí sí se va a tomar un tiempo largo, pero queremos cubrir estos libros capítulo por capítulo porque abarcan un contexto cultural, histórico, geográfico, sumamente importante para poder nosotros entender el Nuevo Testamento en un nivel diferente. Desafortunadamente muchas personas cuando estudian el Brit Hadashah o el Pacto Renovado o las cartas apostólicas, generalmente no consideramos el contexto cultural. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, el contexto cultural es sumamente importante para poder nosotros captar el argumento que está ocurriendo con Pablo y con Pedro. Si entendemos el argumento entre Pedro y Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 15, y entendemos las castas del Imperio Romano, donde en el Imperio Romano había unas castas, y la audiencia que Pablo generalmente le hablaba y cómo funcionaba en el Imperio Romano, greco-romano, entonces vamos a tener un mayor entendimiento del contexto de lo que Pablo está tratando de lidiar. En los últimos capítulos nosotros hemos cubierto, por ejemplo, el capítulo 1, hablamos acerca de las castas, el sistema greco-romano, el problema de lo que es la casa de Shammai, la casa de Hillel, y lo que se llama la mesa de comunión. No comunión como se conoce en la iglesia, sino la mesa de comunión, como quien dice, comer una comida con una persona. Hoy día es muy diferente a cómo se trataba comer con una persona en una mesa en el primer siglo, específicamente entre un judío y un gentil. Capítulo 2, hablamos acerca de la herencia y la identidad, y el capítulo 3 también. Capítulo 4 hablamos acerca de los esclavos. La esclavitud en el Imperio Romano. Muchas personas no están al tanto de que 5 a 10 personas en el Imperio Romano eran esclavos. De 10 personas, 5 eran esclavos en el Imperio Romano. Imagínate la cantidad de personas que habían como esclavos en el Imperio Romano. Y dentro del sistema de esclavos habían unas castas entre ellos mismos. Porque si tú eres un esclavo de César, tenías unos privilegios que un esclavo regular no iba a tener. Estudiamos un poco acerca de las 12 tablas de Roma, que son como la constitución de ellos, ¿no? Las leyes de ellos. Un poco de las leyes criminales. En el tema de hoy vamos a estar hablando acerca de... Va a ser un tema un poco corto, no voy a estar abundando mucho acerca de eso. Pero vamos a hablar acerca de pureza ritual y pureza moral. Circuncisión, pureza ritual, pureza moral. ¿Cuál es el contexto del capítulo de Gálatas 5? Para poder estudiar esos puntos con más detalle, visiten a teshuva.tv, vayan a fundamentos y ahí yo tengo un estudio específico que dice pureza moral y pureza ritual. Y ahí nos ayuda a enfocarnos en esos conceptos y pueden regresar al capítulo 5 y entenderlo un poco más. Las cartas de Pablo generalmente, él está tratando de enseñarle a un pueblo de origen pagano que ya han tomado su fe en el Mesías y están cambiando de un estilo de vida pagano, inmoral, y Pablo le está enseñando la Torá para que ellos puedan tener un estilo de vida moral de acuerdo a la Torá, justicia y bondad. Y eso es lo que vamos a abarcar un poco hoy. Una de las cosas que ocurre mucho con el libro de Gálatas, que trae mucha confusión, es que el momento que habla de circuncisión, las personas asumen que él estaba en contra del mandamiento. Pero si entendemos estos puntos geográficos, históricos, del primer siglo, antropológicos, y también lo que es la sociedad del primer siglo, vamos a entender a Pablo mejor. Pablo está hablando de un concepto bíblico que aparece del libro de Deuteronomio hasta Ezequiel. Se llama la circuncisión del corazón. Circuncisión del corazón siempre fue lo primordial en Israel y en la Torá. Sin arrepentimiento,
sin un corazón dispuesto a servir al Eterno, no importaba qué tipo de ofrenda tú le traías, cuánto dinero tú tenías, el Eterno no lo iba a aceptar. Porque lo que quiere es tu corazón, tu obediencia, y para estar sometidos al mandamiento por amor a Él, por lealtad. Una de las cosas que quiero definir en este tema de hoy es, porque el capítulo 5 lo usa unas cuantas veces, es el amor de Dios. Tristemente, nosotros queremos aplicar nuestro entendimiento de amor en el siglo XXI, cuando en realidad Pablo está hablando del contexto de lo que amor, ahav en hebreo, representaba en el primer siglo. La palabra bíblica ahav o ahavá, amor, siempre es en contexto de lealtad. La lealtad de Dios o tu lealtad hacia esa persona. Generalmente en el mundo en el mundo oriental, las acciones hablan más que las palabras. Es de acuerdo a cómo tú tratas a la persona, de acuerdo a cómo tú actúas. Ellos conocen qué tipo de persona tú eres por los tipos de hijos, el tipo de persona, el carácter, tu integridad, los hijos, cómo tu esposa te honra, cosas así. La Biblia es igual. La Biblia fue escrita al mismo tiempo. Entonces vamos a entrar al capítulo 5, versículo por versículo, y vamos nosotros a tratar de descifrar un poquito el contexto de este capítulo. Recuérdate que el libro de Gálatas no está hablando de salvación, no está hablando de redención. En otras palabras, el punto principal del libro de la carta a los Gálatas es acerca de justificación por fe. ¿Cómo justificamos nosotros a que los gentiles puedan tener parte en la identidad y parte de la herencia de Israel? La Biblia tiene que ver con dos cosas, con la identidad y la herencia. Desde Génesis es Adán, humanidad con un propósito, una identidad para ser el jardinero, y la herencia, la tierra y el jardín que el Eterno le dio. ¿Okay? Y eso es sumamente importante entender. En el primer siglo, en el Imperio Romano, si usted no poseía tierras, no tenía honor. ¿Okay? Las tierras eran uno de los grandes factores para una persona ser considerada honorable. El nombre y posesión de tierra. El nombre, identidad. Si tenía un nombre que era honorable, tenía entonces honor, un estatus. Y si tenía tierras, tenía riquezas, la tierra y el honor le daban su estatus en esa sociedad. La Biblia es lo mismo. Ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo primero que el Eterno hizo fue, le dio una identidad a Israel. No como un pueblo esclavo, sino como un pueblo libre. Y le dio las 12 tribus. Los lleva a la tierra para darle 12 tribus, pedazo de tierra, pero le da una bandera, le da una identidad, un nombre a cada una de las tribus, y también le da una piedra en el Hoshen, en el pectoral del sumo sacerdote. Identidad y herencia. El 90% de los hermanos cristianos, ese es el problema que hay. No conocen su identidad ni la herencia. Es claro, cuando tú hablas con un hermano en la iglesia cristiana, en la forma que se le ha enseñado, la tierra ya no hay plan para ellos en la tierra de Israel. Y ellos no se consideran parte de los israelitas injertados a los israelitas, personas injertadas a los israelitas. Ellos dicen, somos Israel espiritual, cuando eso no existe en ningún lado. En la Biblia no dice eso en ningún lado. Y dice, vamos hacia el cielo, cuando en realidad la Biblia enfatiza que vamos a ir hasta la tierra. La tierra, cuando es restaurada, va a ser el cielo en la tierra. La tierra se convierte en la herencia y Israel se convierte en la identidad de esa persona. Muchas personas no consideran el libro de Gálatas como una carta de migración. Consideren a Pablo como un abogado de migración. Aunque cuando consideramos a Pablo como un experto en la ley, fariseo, que está peleando por los derechos de una persona que está migrando por fe dentro del cuerpo del Mesías, y a través de las leyes bíblicas, Pablo está tratando de establecer un precedente, estableciendo que esta persona está justificada de poder ser partícipe de la identidad y la herencia.
El problema aquí en el capítulo 5 es que en Hechos 15, capítulo 15, versículos 1 y 5, nos dice quiénes estaban creando el problema. El problema eran los fariseos que creían en Yeshua, que le están tratando de persuadir a los nuevos creyentes de origen pagano, pero que ahora son creyentes en Yeshua. No están viviendo como paganos, no están comiendo cerdo, no están adorando dioses, pero están siendo influenciados por los fariseos que creyeron en Yeshua, y también están siendo influenciados por la cultura del tiempo donde ellos están viviendo, y se encuentran en medio de dos mundos. La oposición de los judíos, que quieren que ellos hagan las cosas de acuerdo a los rituales de pureza del templo y quieren que ellos actúen de esa manera en la dispersión, y el mundo pagano en la cual ellos están rodeados. Culto imperial, patrocinio y clientela, adoración a otros dioses. Todas estas cosas tenían que ver mucho con lo que está ocurriendo en este capítulo, pero generalmente no lo pensamos así. Estamos solamente pensando en la carta. Leemos en blanco y negro y se acabó. Las letras negras del capítulo, pero nunca pensamos el contexto del panorama social, geográfico, cultural y de gobierno que había en ese tiempo, y religioso también. Y eso es lo que estamos tratando de estudiar acá. Quiere decir que el centro del tema que estamos hablando en todo esto es que el Eterno te da salvación por fe, pero la Torah se obedece para bendición. Repitan conmigo: la salvación es por fe, regalo del Rey por tu servicio, pero la Torah es lo que nos ayuda a nosotros a canalizar nuestro enfoque, a dejar lo que es pagano y lo que es inmoral para vivir una vida aceptable delante del Eterno. Esa es la esencia de la Torah, nuestra guía. ¿Ok? Entonces, los fariseos imponiendo sus leyes o de rituales, pureza ritual del templo a la vida cotidiana de una persona viviendo en Galacia, lo hubiera hecho muy difícil. En este caso, ellos están imponiendo lo que es la circuncisión. Ahora, la circuncisión no es algo de pureza ritual, es algo que abarca lo que es la señal del pacto. ¿Okay? El problema es que la señal del pacto no es para salvación. La señal del pacto es para enseñar que estamos entrando en un convenio, ¿cómo se dice? Bilateral. Cuando una persona hace circuncisión, está aceptando el yugo de la libertad que la Torah te trae. Si tú obedeces la Torah, te trae bendición. Si desobedeces la Torah, pues entonces las condiciones de la obediencia a la desobediencia, las condiciones del pacto es maldición y bendición. Quiere decir que el Eterno no te maldice. Él pone delante de ti la bendición y la maldición, como dice Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio te explica exactamente lo que te ocurriría a ti si desobedeces la Torah. Quiere decir que nosotros somos los que abrimos la puerta a la maldición. No es el Eterno que se sienta en su trono con un látigo buscando a quien quiere castigar. Y esto es algo que es sumamente importante, porque aquí Pablo está haciendo un contraste de cómo fue que el Eterno trae la justificación o la justicia de Dios, como él habla en el libro de Romanos. Constantemente en el libro de Romanos, él está enfatizando la justificación. Somos justificados por fe. Justificación, porque le está hablando a un pueblo pagano, o que fue pagano. Rechazó el paganismo y están sirviendo a el Eterno a través de Yeshua por fe. Entonces, el don del patrón, en este caso, el don del rey, es salvación. Eso es un regalo. Y te da el fruto del Espíritu. Porque nosotros somos árboles de justicia. Israel ha sido injertado. ¿Ok? El pueblo ha sido injertado al olivo. Quiere decir que ahora somos partícipes del fruto de ese árbol. ¿Ok? Entonces aquí Pablo utiliza ese vocabulario. Vamos a entrar al capítulo para seguir leyendo acá. ¿Ok? Entonces, dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Tiene sentido hasta el momento, hermano, que estamos hablando? No es solamente leer un capítulo y ya.
Hay un contexto con estos capítulos que tenemos que considerar en la historia, porque si no va a causar confusión. Y este capítulo es uno de los capítulos clásicos que el sistema religioso utiliza para decir que ya la Torah ha sido eliminada. ¿Ok? Dice, para ser libres nos ha liberado el Mesías. Manténganse pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Normalmente todo el mundo presume que el yugo de la esclavitud es la Torah, cuando en realidad la Torah trae libertad. Y lo que quiero que ustedes noten mientras leen esto es que ¿cómo es posible si la Torah es la esclavitud? ¿Por qué más tarde en el capítulo Pablo te cita la Torah? No tiene lógica. ¿Ok? Entonces dice, soy yo, Pablo, quien se lo dice. Si se circuncidan, el Mesías no le aprovechará nada. ¿Por qué? Vamos a explicar eso. Dice, de nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Ok, perfecto. Y eso es verdad. Pablo acaba de decir algo que es exactamente correcto. Porque el momento que tú tomas la circuncisión, tomaste la señal del pacto. Quiere decir que te comprometiste a ser fiel a todas las condiciones de la Torah. Es verdad. Pero ellos no están viviendo en Jerusalén. Ahora, ellos pueden tomar el yugo de la Torá, de lo que ellos pueden. Te voy a dar el ejemplo clásico para entender esto. Si las personas que él está hablando son esclavos en las castas del Imperio Romano, porque la mayoría de los creyentes en Yeshua en el Imperio Romano, greco-romano, eran de las castas bajas, de los libertos y los esclavos. Habían plebeyos y habían patricios, pero no tantos, ¿no? Entonces la mayoría, el porcentaje mayor de las personas creyentes en el Evangelio eran los esclavos. Hermanos, mire, un esclavo no tenía soberanía sobre su propia libertad. Claramente, es un esclavo. Ellos no determinaban dónde caminaban y cuándo caminaban. Ellos no podían tener, en general, algunas ocasiones se les podía facilitar, pero generalmente no podían tener ni una familia, porque estaban siempre a la disposición de sus amos. ¿Cómo Pablo puede lidiar con ellos? Cuando en el Imperio Romano, greco-romano, la circuncisión era abominable. Había un procedimiento quirúrgico que los judíos que eran helenistas revertían su circuncisión porque no querían ser conocidos como judíos. Para los griegos y los romanos la circuncisión era algo que no era aceptable, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros que si ellos toman la circuncisión, un esclavo, vamos a hablar al esclavo, porque en este caso el esclavo no tiene su propia autoridad, no tiene la libertad ni de ir a Jerusalén, no tiene la autoridad de determinar cuándo y dónde tiene que ir y cuándo va a ir. No tenía ningún tipo de derechos legales para llevar a ninguna persona a un caso legal. No tenía ningún tipo de autoridad. Cícero, el historiador, los consideraba como si fuera un instrumento. El esclavo en ese tiempo era como un instrumento. Era un vaso de uso y después lo rompía cuando quisieras. Imagínese Pablo lidiando con estas personas, diciéndole, ok, ustedes aman al Dios de Israel, quieren entrar al convenio por completo, no hay problema, pero si usted lo hace para pertenecer a una religión del judaísmo del primer siglo, o los fariseos, entonces tienen un problema porque no están entrando a la identidad ni a la herencia por los méritos de Yeshua, sino que están tratando de utilizar el mandamiento para salvación, para identificarse con una religión, ¿ok? Cuando en realidad ese acceso fue dada gratuitamente por el Mesías, que el Padre te da regalo de lo que es incorporarte, porque Él conoce tu condición. Él te justifica para ser llamado hijo de Dios. Al ser llamado hijo de Dios, ahora tú tienes una herencia y tienes una identidad. Entonces Pablo dice, pero si no ocurre en este mundo, el Eterno te va a resucitar como lo hizo con el Mesías. Y ahí entonces cuando te resucite, la Biblia promete lo que es una herencia y una identidad. Te lo voy a enseñar. Cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, lo quiero buscar aquí rapidito para que lo lean conmigo. Pablo sabe legalmente lo que está haciendo. Cuando vamos al libro de Ezequiel,
capítulo 47. Capítulo 47, versículo 21 al 23. Y leen conmigo. Dice, repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Recuérdate que esto ya es el milenio, ya esto es la era mesiánica, ya el Mesías vino, ya el tercer templo fue construido, ya las 12 tribus fueron restauradas. Entonces, ¿qué hacemos con esta influx de personas que están entrando? Gran cantidad de personas que están entrando. El Eterno les promete una identidad y una herencia. Imagínate si tú eres un esclavo en el Imperio Romano y no tienes ningún tipo de derechos. Y tú aceptas a Yeshua para no ser avergonzado. Que si tú confiesas que Yeshua es tu amo y crees que Dios lo resucitó a los muertos, serás salvo en el futuro, ¿no? Y después te dice, para que las escrituras se cumplan, que todos los que creen en Él no serán avergonzados. Quiere decir que el Eterno no te va a dejar a ti avergonzado. Así como resucitó al Mesías, te va a resucitar a ti. Si eres una persona esclava, no tienes ningún derecho en este mundo. Aunque eres esclavo a este mundo, ya tú eres libre del mundo de venidero. Y Pablo te está dando a ti un comfort, te está dando así un consuelo. Diciendo, tu condición hoy día no depende de la religión. Tu condición y la aceptación al reino depende de la gracia de Dios, del gran patrón. El judío no tiene la potestad de aceptarte. Dios es el que te acepta y tú te identificas con ello por los mandamientos que guardas. Si tú guardas la Torah y tú guardas el Shabbat y tú guardas las fiestas, te estás identificando con el pueblo del convenio. Pero es el Eterno que te da la ciudadanía. ¿Ok? Entonces dice, lo sortearéis como heredad. ¿Ve? Aquí dice heredad entre vosotros y entre los forasteros. Mira qué interesante. Aquí no se llaman goyim. Aquí se llaman gerim. Ya son personas. Es como una persona que vive en Estados Unidos que no es ciudadano, pero tiene el permiso del gobierno como una tarjeta verde, se llama acá Green Card, para poder trabajar en el país. Pero no es ciudadano. Pero puede vivir aquí legalmente. Dice, que residen en medio de vosotros y que hayan engendrado hijos entre vosotros. Y serán para vosotros como nativos entre los hijos de Israel. Se les sorteará herencia como con vosotros entre las tribus de Israel. ¿Ve? ¿Quién es el que da esa identidad y esa herencia? En la tribu en la cual el forastero resida, allí le daréis. No por religión, sino por decreto del Eterno. Le daréis su herencia, declara el Señor Adonai. Hermanos, estos versículos, yo te garantizo que Pablo los citó. Porque explica verdaderamente el derecho de lo que es. Él está explicando a ese pueblo desesperado sin esperanza en este mundo. Desesperado sin ningún tipo de valor por la comunidad. No tenían valor por sus familias. No tenían ningún valor en la sociedad. No tenían valor en la familia. No tenían nada. Eran completamente cautivos, trabajando por una persona que uno no sabe cómo los trataba. De repente viene ahora una persona a Jerusalén, como dice la Biblia, uno de los fariseos que creyeron en Yeshua, y le dice a ellos, no, si tú no te haces circuncisión, tú no eres salvo. Pero esa persona no puede tener la autonomía de hacer lo que quiere en el convenio porque está sujetado a un amo. Nosotros nunca pensamos en los esclavos del Imperio Romano. ¿Ok? Pero Pablo sí. Por eso es que Pablo en el capítulo 3 claramente dice que en el Mesías no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino somos uno. ¿Ok? Porque está diciéndote la equidad de Dios, la justificación, la justicia de Dios es para todos los que creen, y todos los que creen entonces después tienen que ir en un estatus de principiantes, y ahí comienza lo que se llama el disciplinado. Si usted lee detalladamente el capítulo 15, el versículo 19, perdón, el capítulo 15, vamos a leer allá. Voy a llevarlos acá para que lo vean conmigo. La esencia de este capítulo es bien importante, porque cuando vamos al capítulo 15 del libro de Hechos, capítulo 15 de Hechos, versículo 20 en adelante, el mandato que se le dio al pueblo a obedecer
Mira lo que dice. Es moral en naturaleza. Y aquí donde entra el error de muchas personas en el sistema religioso, que ellos piensan que porque el Eterno establece la prioridad a la pureza moral, de que los mandamientos que tienen que ver con ritual ya no se aplican. Es ahí donde cae el problema. No entienden la Torah y lo que es la diferencia entre lo que es pureza ritual y pureza moral. Los mandamientos son de aspecto moral, quiere decir que todos los rituales ya no tenemos que hacer, porque no entienden el templo. Okay, pues ya eso es otra conversación. Entonces, mira lo que dice aquí el versículo 19. Los que no son judíos han decidido ser seguidores de Dios. Yo creo que no debemos obligarlos a obedecer leyes innecesarias. Ok, ¿qué representa eso? De que la Torah no se debe obedecer. Pero bueno, yo vivo en los Estados Unidos y hay leyes que en la Torah que yo no puedo observar. Aunque yo quiera, no puedo. Por ejemplo, leyes de bienes raíces en Israel. Yo no puedo observarlas en Estados Unidos. Yo no tengo el derecho de tener posesión de de tierra en Israel hoy día. Yo no soy mujer. Yo no soy yo no soy un abogado. No soy doctor. En otras palabras, hay cosas que yo no puedo guardar en los Estados Unidos de los 613 mandamientos porque no vivo en la tierra. Las leyes de jubileo, Shemitah, los sabáticos. Ahora puedo guardar el Shabbat en todos lados y las fiestas en todos lados, pero no puedo hacer algunas cosas porque no vivo en Israel. Entonces, claramente, Santiago sabía lo que estaba diciendo. No podemos permitir que a estas personas se le ponga un yugo más alto de lo que ellos pueden hacer. Hay unas castas. Está el esclavo, está el libre. Aunque el libre ya no es esclavo, pero está sometido a su amo, no tiene libertad absoluta. Quiere decir que esa persona no puede venir a Jerusalén para guardar las fiestas como los judíos pueden hacerlo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lidiar con eso? ¿Cómo nosotros vamos a poder trabajar con esas personas que sirvan al Eterno, que entren al pacto, que ellos puedan estar con nosotros, pero al mismo tiempo, que ellos no se le impongan un yugo más allá de lo que pueden hacer, donde se encuentran bajo el sistema religioso, cultural, gubernamental que tenían? Tiene lógica, ¿no? Entonces aquí él dice, leyes innecesarias. Te voy a dar un ejemplo. ¿Podía un esclavo subir a Jerusalén 3 veces al año? No, pues claramente a esa persona no se le podía imponer que subiera a Jerusalén, pero podía pagar el medio shekel. ¿Ok? El medio ciclo. El medio shekel, todas las personas que se consideraban Israel podían enviarla a Jerusalén. Y ese medio shekel, ¿ok? El medio ciclo, lo incluía con la comunidad. Y cuando se hacían las ofrendas, se estaba incluyendo una expiación para todos. ¿Ok? ¿Podía esa persona guardar algunos mandamientos que tenían que ver con pureza ritual del templo en Grecia? No. Entonces, Santiago está hablando de algo lógico. Ok. Para una persona ser ciudadano americano, ¿se le impone toda la constitución, que sepan todas las leyes de Estados Unidos? No. Ellos comienzan, se le da una visa. Después, esa persona, solicita para que sea considerado como un ciudadano en el futuro. Él tiene que aprender el idioma, la constitución, los derechos, todas esas cosas, y después le hacen un examen. Cuando ha tenido un tiempo de prueba en este país, después lo aceptan, él hace juramento, y de ese momento en adelante ahora tiene acceso a la identidad como ciudadano americano y a la herencia. Puede tener propiedad en cualquier lugar, no tiene ningún problema. Lo mismo en la Biblia. Entonces, continuamos leyendo. Dice, solo debemos escribirles una carta y pedirles que no coman ninguna comida que haya sido ofrecida a los ídolos. Que tampoco coman carne de animales que hayan muerto ahogados. Comida kosher, ¿no? Dice, ni carne todavía tenga sangre. Es un mandamiento. ¿Ok? Además, deberán evitar las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Entonces, si el libro de Gálatas está hablando en contra de la Torá, entonces, ¿por qué la misma Biblia dice que no se debe romper las leyes en la Torá? Tiene sentido, ¿no?
Dice, hay que recordar que desde hace mucho tiempo en esos mismos pueblos y ciudades se ha estado enseñando y predicando la ley de Moisés. Esto pasa cada sábado en nuestras sinagogas. Quiere decir, Santiago está diciendo, déjenlos tranquilos, vamos a comenzar con el pecado, con la pureza moral. Que ellos vivan de acuerdo a la pureza moral. Idolatría, que no haya fornicación, y la fornicación representaba, para muchas personas no saben, que la fornicación en el primer siglo eran los rituales de fertilidad que se practicaban en Corintio, en Éfeso. En ciertos lugares donde había culto imperial, habían también orgías y habían rituales en los templos paganos que eran considerados como adoración a sus dioses, que incluía comida, carne y tomaban vino dedicados a dioses ajenos. Eso cae bajo la esfera de lo que se llama en hebreo avodah zará. Por eso es que ellos no comían con cualquier persona. Por eso es el conflicto en el capítulo 2, versículo 11. Que Pedro no comía con ellos, pero cuando bajaban los de Jerusalén, que eran fariseos que creían en Yeshua, Pedro se separaba y los trataba como segunda clase. Pablo estaba en contra de eso. Pablo está tratando de dejarle saber a Pedro y le llamó la atención, como decimos nosotros en Puerto Rico. Lo corrigió. Le dijo, en otras palabras, usando yo mis propias palabras, que no podemos tratar a esas personas de las naciones como unas castas de segunda clase dentro del reino. Ellos no pueden guardar las leyes rituales del templo en Grecia y en Roma. Pero sí, todos pueden guardar lo que es la pureza moral en todos los lugares del mundo. No solamente en Jerusalén, pero también en todos los lugares del mundo uno puede tener pureza moral. Esta es la esencia. Y lo vamos a ver ahorita en los capítulos 22 en adelante. Versículo 16 en adelante del capítulo 5 de Gálatas. ¿Ok? Vamos a regresar a Gálatas. Entonces, dice, estaba en Ezequiel. Dice, el versículo 5, en cuanto a nosotros por el Espíritu y la fe esperamos la justicia anhelada. ¿Ok? Entonces, cuando leemos junto acá, dice el versículo 4, han roto con el Mesías a todos cuantos buscan la justicia de la ley. Entonces quiere decir, esto se llama Mishpat Besadaká en hebreo, justicia y bondad. Si ustedes notan la palabra justificación o justicia de Dios, prevalece mucho en las cartas de Pablo, especialmente Romanos y Gálatas. Justificación, la justicia de Dios versus la justicia de la ley. ¿Ok? Porque la Torah no te puede traer salvación. ¿Ok? El Eterno te da la salvación por fe. Y esa es la justicia de Dios que le reveló a Abraham. Cuando todos quieren imponer la justicia que fue dada, la justicia, el regalo de Dios en libertad en el monte Sinaí, que después más tarde se convierte en un yugo opresor para los judíos porque ellos imponían rituales de pureza del templo en la vida cotidiana de las personas fuera del ámbito del templo. Convirtieron partes de la Torá en un yugo que la gente ya no quería seguir. Ocurre hoy día en Jerusalén, por cierto. Hoy día en Jerusalén el mismo problema ocurre. El judaísmo moderno es una minoría en Israel. ¿Okay? Hay muchos ortodoxos, pero una gran cantidad de israelitas, personas en Israel, no siguen la religión, son seculares. Y los seculares en Israel no se llaman judíos, se llaman israelíes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos no siguen la ley oral del judaísmo. ¿Okay? Ese es el conflicto hoy día en Jerusalén y en Israel. La minoría de los judíos ortodoxos no tienen respeto por los seculares. Y los seculares no soportan a los religiosos porque los religiosos le quieren imponer muchas rituales del templo a la vida cotidiana, haciéndole la vida prácticamente imposible. ¿Okay? Entonces, y esto me lo han dicho a mí en Israel, y lo he visto yo en Israel los últimos 14 años que llevo yendo allá. ¿Okay? Yo he sido partícipe al verlo. ¿Okay? Algunos ortodoxos ni le hablan a los seculares. ¿Okay? Algunas ramas de judaísmo no le hablan ni a los seculares.
se ponen por encima porque ellos piensan que como guardo todas estas purezas, estos rituales de pureza, ¿ok?, que sacaron del templo a la vida cotidiana, y como los seculares no lo hacen, los consideran como que ellos no son judíos. Son israelíes, pero no son judíos. Esto está ocurriendo hoy día en Jerusalén. Imagínate en el primer siglo, bajo un mundo completamente pagano en culto imperial. ¿Ok? Es el mismo problema en el siglo XXI, así como fue en el siglo I. ¿Ok? Pablo está lidiando con eso allá en aquel tiempo como nosotros estamos haciéndolo hoy. Entonces, continuamos leyendo. Dice, versículo 5. Dice, en cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada. Ahora tenemos que investigar qué justicia es esa. ¿Ok? Porque sabemos que la Torah te trae corrección. Y sabemos que la Torah es importante para guiarnos a la bendición. Pero la Torah, si tú la manejas de la forma ritual del templo en el ámbito secular o en el ámbito fuera del templo, ¿ok?, de la vida diaria, se convierte en un yugo que es imposible porque tú no puedes guardar lo que es pureza del templo a diario fuera del templo. Todo el que estudia el templo entiende esto. ¿Ok? Ahora, si vas a ir a Jerusalén y vas a estar unos cuantos días en Jerusalén para guardar las fiestas, pues puedes vivir, porque es algo a corto plazo. Y si te quedas impuramente, si estás impuro por tocar algo impuro, pues se facilita para purificarte y poder entrar al templo. Pero no se puede hacer eso si vives en Grecia. Por cierto, todos nosotros hoy día estamos ritualmente impuros, pero nosotros podemos vivir moralmente puros. ¿Ok? Y eso es lo que Pablo está tratando de convencerlos a ellos. Le dice, ustedes en Jerusalén quieren que ellos vivan moral y ritualmente puros en un mundo completamente profanado. Porque no comenzamos con moral. Y ellos van a aprender lo ritual mientras estudian la Torah. Entonces, dice el versículo 6, y aquí es donde entra la confusión. Porque siendo del Mesías Yeshua, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Pero un momentico, no entiendo. La circuncisión es un mandamiento. Pablo no puede quitar un mandamiento. Entonces, o nosotros estamos malentendiendo el capítulo, o Pablo está loco. La justicia de Dios vino a Abraham. Porque aquí el capítulo te dice que el evangelio fue predicado a Abraham. Que en el capítulo 3, 4 y 5 habla acerca de eso. La justicia de Dios vino a Abraham. Y el Eterno le prometió la descendencia y la herencia a Abraham por fe. No estamos hablando aquí, ¿ok?, de lo que es la Torá para salvación. Estamos hablando de lo que es la descendencia y la herencia que estas personas necesitan. El pueblo observante quería meterlos de lleno en la Torá para adquirir salvación. Y Pablo le llama a eso justicia por la ley. Y él está enseñando que este camino a la justicia de Dios ya fue establecido por el Eterno con Abraham, antes de que Israel existiera, antes de la ley fue dada en la Torá. No está eliminando la Torá, porque Pablo entiende que la Torá es necesaria porque es el convenio que Yeshua vino a restaurar. Pero la ley sola no te puede salvar, sino que te da el reconocimiento cuando tú lees la Torá de lo que es aceptable y lo que no es aceptable delante del Eterno. Y cómo venir delante de Él en arrepentimiento. ¿Okay? Él te da el perdón. Pero la herencia y la heredad fue un regalo que Él le dio a Abraham en Génesis 15. Y ratificado por Abraham en Génesis 17 con la circuncisión. ¿Okay? Entonces, ¿qué viene primero? ¿La circuncisión física o la circuncisión del corazón? La del corazón siempre viene primero. Y cuando ya entiendes a quién estás sirviendo, después viene la circuncisión física porque ahora estás listo para entrar en un completo compromiso al Eterno, entendiendo lo que va a hacer. Por eso hay un compromiso antes del matrimonio. Conoces a la persona, te comprometes y después viene la ceremonia.
¿verdad? El compromiso, tú te separas para esa persona. Del momento que tú dices, me quiero casar contigo, estoy saliendo contigo, yo te amo, pues tus acciones morales determinan si esa persona te va a ser fiel o si tú le vas a ser fiel. Tiene que ver en moral, en naturaleza, ¿no? Porque si la mujer te es infiel o tú eres infiel a ella, entonces una mujer con lógica no se va a casar contigo. ¿Ok? Pero el matrimonio es la señal de este convenio. Pero la actitud de obediencia comenzó antes del matrimonio. Ella tiene que ver en ti, o él tiene que ver en la mujer, la fidelidad. ¿Ve? Tiene que ver la lealtad, el amor. Entonces, para entrar a un compromiso mayor. Tiene lógica, ¿no? La Torah trabaja igualmente. Con circuncisión del corazón. Me aparto de idolatría. Me aparto del pecado moral. Me aparto de todas las cosas que me separan de la santidad. Y después yo digo, yo quiero vivir en esta situación. Yo quiero vivir en este compromiso. Padre, ¿qué tengo que hacer yo para entrar en un compromiso mayor? Él dice, tomar el signo, el sello del pacto. Pero recuérdate, cuando tomas el sello ya no puedes regresar atrás. Porque si regresas atrás, ahora tienes todas las maldiciones del libro de Deuteronomio. ¿Ve? Si regresas atrás, tú le abres la puerta a las maldiciones del libro de Deuteronomio. Porque hicimos un convenio cuando aceptamos a Yeshua. ¿Ok? Entonces no podemos decir, acepto a Yeshua, pero como lo que yo quiero. Acepto a Yeshua, me acuesto con cuanta mujer. Acepto a Yeshua, creo en el Dios de la Biblia a través de Yeshua, pero quiero obedecer lo que yo quiero obedecer y quiero hacer lo que yo quiera. No, es un compromiso de corazón, de mente y de cuerpo. ¿Ok? Completo. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñar. Ustedes se quieren apresurar. Mire, yo conozco muchas personas que entran a raíces hebreas o al mesianismo. Comienzan en la Torá. Y después de 2 años lo saben todo. Y ya los 2 años y medio se convierten en judaísmo y quieren su identidad y su herencia a través de la religión. Y como 5 años más tarde ya no siguen nada. Nada. No creen en nada. No siguen nada. Porque buscaron su identidad con una religión. Cuando el Eterno dice, yo te voy a dar tu identidad. Yo te voy a dar tu identidad. Y tu herencia, solamente cree en el Mesías, mi hijo, que te dirige hacia mí, tu patrón. Y yo te doy la bendición. Y yo te doy los recursos en bendición para que tú puedas dejar de saber a otros la justicia que yo te he dado a ti, y la bondad se la puede dar a otro también. Eso se llama patrocinio y clientela, que está muy pro. Por cierto, este versículo lo dice, vamos ahí. El versículo 6 usa el vocabulario de patrocinio y clientela. Cuando dice, porque siendo del Mesías Yeshua, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. La palabra caridad vendría siendo en otra versión. Vamos a buscar otra versión aquí rapidito. Quiero que la vean acá. Gálatas 5. Dice, gracias a lo que hizo el Mesías, ya no importa si estamos circuncidados o no, lo que importa es que confiemos en el Mesías, y esa confianza nos hace amar a los demás. Una poquito diferente, ¿no? A ver aquí, ese es el versículo 6. Un versículo lee de una forma y otro versículo lee de otra. Ese es el problema con muchas de estas Biblias. Cuando tú ves la traducción, lee diferente. Entonces tienes que considerar el contexto entero, porque si no, te pierdes. ¿Ok? Entonces, dice el versículo de la traducción, versículo 7. Dice, a ustedes iba muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Con toda seguridad no fue Dios, pues Él mismo los invitó a obedecerlo, ¿ve? Él te invitó a obedecerle. Entonces, obviamente, no está hablando en contra de la Torá. Él está diciendo, ustedes quieren integrarse al pueblo a través de imposiciones religiosas, no por la fe en el Mesías. Dice, no hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Claramente hay personas que están confundiendo. Dice, puesto que somos creyentes, la palabra cristiano, yo creo que aquí hay que investigar un poco más, pero vamos a usarla por ahora porque ahí donde está. Estoy seguro de que ustedes, déjame ver otra versión. La Biblia de las Américas, a ver qué dice.
Deme un segundo, voy a mirar acá en la Biblia de las Américas a ver qué dice. Me gusta comparar mucho las cartas porque eso nos ayuda bastante a ver las diferencias. Capítulo 5. ¿Qué versículo era? ¿Cuál era el versículo? El 9. Vamos a leer el 6 de nuevo. Porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. La palabra amor aquí es importante. ¿Ok? Porque tenemos que definir nosotros lo que es amor. Si vamos a Colosenses 1:4 dice, since we heard about your faith in Messiah Yeshua and the love that you have for all the saints. ¿Ok? El amor en el antiguo Medio Oriente representaba lealtad. ¿Ok? Versículo 7. Vosotros corréis bien, pero os impidió obedecer a la verdad. Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Ok? Dice, yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Claramente hay un problema en la carta de Gálatas. Alguien entró a traer confusión al pueblo. Y Pablo está trayendo corrección. Dice, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, y aquí en el contexto de este versículo, la circuncisión está hablando acerca de la religión de donde él salió. ¿Por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Mira ahora la transición que él hace a lo que es citando la Torá y también el pecado, lo que es la pureza moral. Aquí hace un contraste. Él va a hacer el contraste ahora entre lo que es los rituales de la religión impuesta a un pueblo en la dispersión. Y Pablo ahora va a hablar acerca de lo que Dios quiere con nosotros, ustedes en la dispersión. Él quiere que obedezcan la Torá, pero como no pueden hacer la pureza ritual del templo en la vida cotidiana, pero todos pueden vivir pureza moral en cualquier lugar donde vivan. Y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Eso no quiere decir que ya no están siguiendo la Torá, porque él te va a citar la Torá. Dice, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Ahora va a ser el contraste. Dice, sino siervos por amor a los unos a los otros. Sean leal unos a otros. Dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es Levítico 19:18. Entonces, ¿por qué te va a citar la Torá si el contexto de lo que está hablando es en contra de la Torá? No tiene lógica. ¿Ok? Dice, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado que no sea que os consumáis unos a otros. Entonces, aquí hay un problema, hermanos. Aquí hay conflicto entre la congregación. Un lobo entró y las personas se están atacando los unos a los otros. Y eso ocurre en todas las congregaciones raíces hebreas y mesianismo. Cuando una persona quiere estudiar el judaísmo y le da más importancia a los rituales de pureza de la religión, siempre causa un conflicto con personas que no están en el mismo nivel espiritual, que no están en el mismo nivel de desarrollo y conocimiento. Yo lo he visto en los últimos 14 años. Cuando una persona aprende algunas cosas y ellos están listos para ser más observantes en algunos mandamientos, y quieren imponerlo a la comunidad global. Y la persona o no entiende o no está preparada. Todos viven moralmente puros, pero uno ritualmente está viviendo una vida más observante y quiere imponerla a otra persona. Y como esta no entiende o no ha estudiado eso o no se siente preparado para ese compromiso, ahora entra el conflicto y se separan. Yo lo he visto constantemente. Y siempre ocurre dentro de los primeros 5 años de la vida natural de la persona. ¿Ok? Te lo digo por experiencia. Continuamos. Dice, el versículo 16 hace un contraste drástico y te empieza a enseñar ahora lo que Dios quiere a través de su espíritu.
¿Ok? Recuérdate que la ley es espiritual, como dice Pablo en Romanos. ¿Ok? Obviamente está hablando la Torah aquí. Dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Está hablando aquí lo que es la pureza moral. Si tú hablas de acuerdo al compromiso, andas de acuerdo al compromiso en la Torah y estás comprometido, entonces tú vas a querer agradar a Dios, no solamente en lo ritual, pero también en lo moral, principalmente en lo moral. ¿Ok? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Ok? Y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen uno al otro. Mira, Romanos capítulo 7, versículo 18 habla acerca de eso. Dice, for I know the good does not live in me, that is, in my flesh. Pues yo entiendo que lo bueno no vive en mí, quiere decir en mi carne. Está haciendo el contraste de Yater Haná y Yater Hatov. La inclinación buena y la inclinación mala. Muy conocido en el judaísmo. Okay? For the willing is present in me. El que quiere hacerlo está presente en mí. But the doing of good is not. Pero hacer lo bueno no. Quiere decir que para poder vivir moralmente, específicamente en el culto imperial, tú tienes que verdaderamente tratar lo posible de mantener tus ojos enfocados en el Eterno y en tu familia. ¿Ok? Tienes que condicionar el cuerpo a vivir en obediencia. Específicamente en el Imperio Romano. Porque, por ejemplo, en el Imperio Romano era permitido, de acuerdo a las leyes de Roma, que un hombre se acostara, si un hombre romano, ciudadano, podía tener sexo con una mujer que no fuera su esposa, siempre y cuando la mujer no fuera una ciudadana romana casada. ¿Ok? Una esclava o una libre o una prostituta podía acostarse con ella. Y era aceptable delante de ellos. ¿Ok? Y un hombre ciudadano romano podía tener sexo con otro hombre siempre y cuando el otro hombre no fuera un ciudadano romano. ¿Ok? Entonces Pablo está diciendo no. Eso no puede ser así. Porque las leyes de la Torá, eso es prohibido. Eso es inmoral. Pero para ellos era algo conectado con sus religiones y para ellos era adoración. Igual que las prostitutas de los templos. Entonces Pablo está lidiando con estos problemas en un pueblo completamente pagano, con gente que está oprimida por ese sistema. Y él está enseñando a ellos la libertad de la opresión de ese país con la libertad de la Torah en su contexto del pecado moral y cómo ellos pueden ser aceptados a Dios, aunque no son israelitas, pero pueden ser aceptados delante de Dios a través de Yeshua si ellos viven una vida moral. ¿Okay? Pero si ellos van a Jerusalén y quieren hacer conversión, porque había conversión, podían hacerlo. Cornelio lo hizo. Estaba en Jerusalén, estaba en Cesarea, él estaba en la tierra. Pero si van a Jerusalén y quieren subir al templo, ellos tienen que hacer los ritos, la pureza ritual, ¿okay? Para poder entrar al templo. Nadie podía entrar al templo si no había pureza ritual y se supone que tuvieran pureza moral. Porque a lo que el Eterno le interesa es la pureza moral primero. La pureza moral y después tú puedes pasar por el ritual de transición para pureza ritual. Pero el religioso quiere solamente vivir en pureza ritual, aunque a veces no haga lo correcto moralmente. Te voy a dar un ejemplo que me ocurrió a mí 15 años atrás cuando estaba en Jerusalén, en Tel Aviv. Esto no es el caso con toda la rama del judaísmo. Así que no quiero hacer un comentario universal en este caso, porque no es así con todos los ortodoxos. Pero hay una rama del ultraortodoxismo que han buscado, ¿cómo te explico? How do you say loopholes? Como buscan una excusa para hacer algo que no deben hacer. Por ejemplo, en aquel tiempo yo estaba comprometido, ya van 15 años, la primera vez que fui a Israel. Estaba comprometido con mi esposa y nos íbamos a casar como 5 meses más tarde. Y unos de los seculares que yo conocía allá me dijeron, tú no estás casado todavía, te puedes acostar con otra. Y yo le dije, no, pero yo guardo Torah. Pero es que entonces él me citó a mí una de las referencias de una de las enseñanzas de una rama de judaísmo específico.
que son extremistas en muchas cosas, pero ellos tenían no una ley, sino como una interpretación de ellos, que si tu esposa estaba en su estado de impureza, podías acostarte con otra. O si tú vives en otro pueblo, puedes acostarte con otra persona. Y yo le dije, pero es que no, yo estoy comprometido. Yo no voy a hacer eso. Ahora, este no es el judaísmo en total. Esto es una de las ramas bien, bien pequeñas que se han ido a tal extremo en sus purezas rituales, pero en algunas purezas morales se van al lado y buscan justificación para hacer ese tipo de actitud. Pero eso no es lo normal en el judaísmo religioso en general, solamente en algunos lugares nada más del judaísmo en Jerusalén. ¿Ok? Para que estemos claros. Pues no quiero ponerlo todo porque no es verdad, no es todo. Entonces, pero eso me ocurrió a mí personalmente. Ahí yo pude entender un poquito más la diferencia entre lo que el mundo secular en Israel y el mundo religioso, y la diferencia dentro del mundo religioso en Israel, que son bastantes. Si usted nunca ha ido a Israel, por favor, no lo va a entender, porque si no ha ido, no lo ha visto. Entonces vamos a hacer comentarios globales cuando no es así. Yo tuve que aprender a no hacer eso, porque cuando empecé a Israel y a conocer gente, como que los ojos se abren y tú dices, ahora entiendo por qué Pablo decía aquello, y ahora entiendo por qué estas cosas son así allá. ¿Ok? Y uno tiene un poquito más madurez y no pone unos comentarios universales como que todo el mundo cree lo mismo, porque no es verdad. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice Pablo aquí. El versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no puedes hacerlo lo que deseas. ¿Okay? Pero si sos guiado por el Espíritu, ¿okay? Romanos 8:14. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:14? Por todos los que son guiados por el Espíritu son de Dios, y ellos son los hijos de Dios. ¿Ve? Dice en inglés, for all those who are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Entonces, claramente, aquí Pablo está diciendo, esta es tu identidad. Si tú eres guiado por el Espíritu, y por eso es que él dice en el mismo capítulo, por cierto, que la ley de Dios es espiritual. The Torah es spiritual. La ley es espiritual. Entonces, tiene que hacer el contexto de lo que está hablando él. ¿Ok? ¿Estamos claros, no? ¿Tiene sentido? ¿Yes? Ok. Entonces, continuamos. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. ¿Ok? Y ahí te está citando 1 Corintios 6:9, 1 Corintios 18, versículo 2. No, perdón, versículo 18, capítulo 6. Te está citando 2 Corintios, capítulo 12, 21. Pues claramente Pablo está enseñándole a un pueblo inmoral cómo poder ser, ¿qué? Aceptables delante de Dios en un mundo completamente impuro, inmoral. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y sectarismos, ¿ve? Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales los advierto, como ya le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán herencia. ¿Ve? El reino de Dios. La palabra reino de Dios es una expresión idiomática de Malchut HaShamayim, de la restauración de las 12 tribus, el reino y tener a Dios como el soberano. ¿Ok? Por eso que siempre utilizamos la fórmula en las oraciones, bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, como el total soberano de todo. ¿Okay? Pero notaron que todo tiene que ver con moral. ¿Qué ocurre cuando una persona se embriaga? Generalmente, ¿qué ocurre cuando una persona se embriaga? Muchas personas se embriagan y pierden su fibra moral y cometen errores que los causan avergüenza. Ahora, la Torá te da permiso a tener algunas libertades en algunas cosas de contenido de alcohol, pero te dice no puedes emborracharte.
Nosotros tenemos la responsabilidad de decir cuándo paramos para no caer en el pecado moral y evitar todas esas cosas, para no tener que caer en un pecado moral. ¿Ok? Yo lo he visto con mis ojos. Cuando era joven, uno ve personas que actúan de cierta forma cuando están sobrios, ¿verdad? Pero cuando toman es completamente diferente. Me dio una pena una vez con una joven. Yo jugué a béisbol profesional, pero antes de eso jugué en la universidad y conocí a una joven que en el primer año de la universidad, esta muchacha decidió tomar todo el tiempo. Parece que la tenían tan escondida en la casa, que vino de un pueblito pequeñito, que cuando fue a una ciudad tan grande no sabía cómo manejar la presión. Y es impresionante la fama que tristemente tomó esta joven en un semestre. ¿Ok? Se emborrachaba, perdía su fibra moral y se acostaba con cualquier muchacho. La pobrecita duró un semestre en la universidad. Se tuvo que ir porque ningún muchacho la respetaba, porque ella se acostaba con cualquiera. Y era solamente cuando estaba embriagada. Eso fue una gran lección para mí. Un joven de 19, 20 años decía, wow, ¿cómo puede ser que algo? Pues eso me ayudó a mí a mantenerme al margen de eso. ¿Okay? Porque vi y aprendí de los ejemplos de otras personas. Entonces Pablo está enseñándole a un pueblo donde ellos hacían culto imperial y tomaban y se embriagaban y hacían orgías y cometían todas estas abominaciones delante del Eterno. Y Pablo dice, no, si tú quieres ser aceptable delante del Eterno y quieres heredar el reino de Dios, tú tienes que actuar con el carácter que Dios tiene y ser santo porque Él es santo. Tiene sentido hasta el momento, ¿no? ¿Están conmigo? Ok, entonces mira qué interesante ahora lo que Pablo hace en el versículo 22 en adelante. Dice, mas el fruto del Espíritu ahora empieza a conectar esa persona como un árbol plantado por el jardinero Yeshua. Cuando Yeshua resucitó, Miriam pensaba que él era un jardinero. Ahora cada árbol tiene que producir fruto, porque esa es la función de Israel. En Génesis, el Eterno le dio la función a Adán para ser el jardinero de su jardín. Noé, cuando salió del arca, construyó un altar y él plantó un viñedo. Abraham se encargaba también de estas cosas. Israel se suponía que fuera un jardinero para él en toda la tierra, sembrando la semilla ¿de qué? Del Dios de Israel y la justicia de Dios moralmente, para que el mundo viera que el fruto de Israel es moral y es puro y es santo delante del Eterno. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Esas palabras, específicamente bondad y fidelidad, en el primer siglo hubiera sido un impacto para esas personas, porque un esclavo no podía tener la bondad de un patrón. Era un esclavo del patrón. No había paz, no había gozo, no había paciencia, no había benignidad y no había fidelidad. Era completa opresión a esa persona. Mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, ¿es verdad? Mire, una persona no tiene que ser creyente para serle fiel a la esposa. ¿Verdad que no? Una persona... Hay hombres y mujeres que son fieles a sus esposos y esposas toda la vida y no son creyentes. Porque ellos han decidido estar comprometidos, tienen unos valores que han sido inculcados dentro de ellos y ellos viven por esos valores. Ahora, necesitamos de esas personas que crean en el Mesías, para que sus ejemplos, cuando alguien pregunte, wow, pero ¿por qué tú haces eso? Yo sirvo al Mesías de Israel, que fue enviado por su padre para injertarme a su pueblo. Y yo vivo de esta forma porque yo quiero complacer a mi rey con mis acciones para serle fiel a él. Pablo está enseñando eso. No actúes como el emperador de Roma y no actúes como los otros romanos. Actúa como el Mesías lo hizo. Él fue el fiel, él enseñó todos estos frutos. Este es el fruto que tú tienes que dar. ¿Ok? Continuamos. Dice el versículo 24. Pues los que son del Mesías Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ve? Todo lo que tiene que ver con la carne y lo que es moral. ¿Cómo tú puedes enseñar esto en una cultura donde todo lo inmoral era considerado una adoración a sus dioses? Eso es un reto.
¿Ok? Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Por fin, ¿cuál es el problema? Que esta gente ahora se creen que son mejores que todos. El mismo problema que hay hoy día. Aprendemos el nombre sagrado. Ahora no quiero estar contigo porque tú no pronuncias el nombre como yo. Piensas que conoces el calendario. Ahora no quieres guardar las fiestas sagradas del Eterno, que son de Él, porque tú no las guardas como yo las guardo. No crees en la restauración de las 12 tribus de Israel, pues no quieres ir a mi congregación porque, pues, no crees como yo. Hermanos, el problema de Gálatas no ha terminado. Ha continuado a través del mundo. La carta a los Gálatas nos da un indicio a nosotros de los problemas que prevalecieron allá. Se están retomando hoy día entre nosotros. Y Pablo está trayendo corrección. Cuando hay muchas personas que están abandonando al Mesías hoy día en el siglo XXI por la religión, nosotros continuamos dejándote saber que tú no necesitas de la religión para tener tu identidad y tener tu heredad. Por eso es que Yeshua es la puerta. Por eso es que el Padre lo envió para que nos dé a nosotros, ¿qué? El acceso a la gracia del patrón, que es el Eterno, para que nosotros podamos ser injertados al árbol, para que podamos producir el fruto. Y por tus frutos te conocerán, no por tu identidad de religión. ¿Ok? Así vamos a leer los próximos como 4 versículos del capítulo 6 para mantener la secuencia. Y después continuamos el capítulo 6 y terminamos con el libro de Gálatas, pero hoy nos vamos a enfocar en el 5 nada más, y para lo último seguir una secuencia de los versículos que venimos hablando, porque cuando la carta fue escrita no habían capítulos ni versículos. ¿Ok? Dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Vamos a leer aquí, que lean conmigo. Me gusta cuando leen conmigo. Dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevar a los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley del Mesías. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y dice, pero cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse, solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseñe. Está hablando de reciprocidad. Y eso va a ser el contexto del capítulo de la próxima, del próximo estudio. Va a ser la reciprocidad en el Imperio Romano. Yo tengo estudios en Fundamentos que habla acerca de ese tema. Para entender este capítulo, por favor, vayan a Fundamentos en teshuvah.tv y allá pueden buscar reciprocidad y clientela. Patrón, clientela, reciprocidad. Y eso nos ayuda. Ahora Pablo les va a enseñar a ellos, en vez de vanagloriarse, ayúdense los unos a los otros. Porque hoy yo puedo estar fuerte, pero mañana puedo estar débil. Y tenemos que ayudarnos y ser recíprocos con el uno al otro, como el Padre ha sido recíproco con nosotros. Amén. Que el Eterno los bendiga, los guarde, y espero que este estudio haya sido de bendición. Estamos cubriendo mucha información en poco tiempo, pero recuérdense que esto es solamente el capítulo 5. Para los hermanos que están escuchando por primera vez, vayan a teshuvah.tv, bajo Fundamentos, y ahí se encuentra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 para que puedan avanzar con nosotros. Amén. Que el Eterno los bendiga, los guarde. Gracias, y siempre es un honor estar con ustedes. Shalom.